Vale. Actualmente estoy certificado como Project Manager Professional y he tenido la oportunidad de compartir en varias participaciones, concursos y seminarios en diferentes partes de Latinoamérica, básicamente sobre temas de gestión de proyectos y tecnologías de la información. Con Baker Tilly he participado en proyectos de GRC. Digamos, esa experiencia es la que queremos hoy compartirles. Estos van a ser los temas que de la charla del día básicamente tienen que ver con tres aspectos alrededor de los proyectos y las iniciativas de GRC, que de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, hemos visto que pueden ser de gran interés para aquellos que estén pensando o que tengan ya en marcha algunas iniciativas de este tipo, considerar algunos aspectos que en nuestra experiencia hemos recopilado y que queremos compartirles. Va a ser muy importante que nos escriban, nos interesa mucho conocer sus opiniones, sus dudas, entonces el chat está abierto, les vamos a pedir que cualquier duda, cualquier participación que quieran tener, la expresen allí, y vamos a dar un espacio hacia el final de la charla para tratar de responder a todos los planteamientos que nos dejen allí. Vamos a comenzar con un contexto de la gestión de proyectos. En la situación actual, ¿cómo vemos que se están realizando los proyectos de gestión de proyectos de GRC? A partir de ese contexto vamos a identificar cuáles son los retos que principalmente se han enfrentado las organizaciones que implementan este tipo de iniciativas y derivados de esos retos, cuáles hemos identificado como mejores prácticas para tratar de que esas iniciativas lleguen a los objetivos y con los beneficios esperados. En cuanto al contexto, es importante que estemos ubicados en lo que es GRC. Yo sé que varios de ustedes ya han tomado seguramente algunos seminarios, han leído algunos libros, están inmersos en algunos de estos, en los conceptos que maneja GRC, y sin embargo lo que vemos es que no necesariamente todos compartimos la misma idea de lo que es. ¿Y por qué es importante este asunto? Porque una vez que nosotros conocemos el estándar, identificamos los objetivos de ese estándar, nos va a permitir encaminarnos a, bueno, ¿y ahora cómo lo pongo en marcha? Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Y este es el objetivo de ver, entonces, primero, en dónde estamos parados. Varios de ustedes ante esta pregunta de qué significa GRC, que seguramente ya se las han planteado entre ustedes mismos, con sus colegas, con sus clientes, con sus proveedores, y habrán notado que no necesariamente todos compartimos la misma idea de lo que significa, ¿no? Entonces, tratemos de usar una definición común que nos permita entonces, a partir de allí, ir analizando los diferentes temas. ¿Qué es GRC? Bueno, una definición que intenta ser general y abarcar todo lo integral que es este concepto, pues es esta que ven ustedes, ¿no? Es una capacidad de la empresa para lograr sus objetivos empresariales de una manera confiable, abordando la incertidumbre y actuando con integridad, a partir de la orquestación de gobierno, la gestión y el aseguramiento del desempeño, el riesgo, el control y el cumplimiento. Esta es una definición que nos ha parecido lo más completa que podemos ver, ¿no? Seguramente no es la única, seguramente ustedes ya la habrán visto en algún lado, y bueno, podrán compartir seguramente mucho de lo que dice ahí, ¿no? Bien, ahora que decimos a partir de aquí es GRC, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos decir cuando vamos a implementar una iniciativa GRC? Dependiendo del contexto en donde hagas esta pregunta, seguramente vas a encontrar varias respuestas. Estas son algunas de las que hemos encontrado nosotros. Para muchos, implementar GRC es implementar una herramienta para automatizar actividades de auditoría, de gestión del riesgo, del cumplimiento, etcétera. Es decir, una herramienta es implementar una tecnología que te va a permitir de una manera más o menos sencilla o más sencilla que si no la tienes,
llevar a cabo las actividades relacionadas a GRC. Esto es un enfoque desde el punto de vista tecnológico. Si estás en un ambiente tecnológico y alguien se pregunta a qué se refiere con una implementación GRC, muy probablemente la respuesta esté en este ámbito, que no es la única, ¿no? En otro ámbito, cuando uno habla de implementar GRC, probablemente está hablando de implementar una iniciativa de GRC. Aquí hay un par de ejemplos de esas iniciativas. Una de ellas, muy común, podría ser, es una iniciativa de gestión integral de riesgos que busca disminuir y controlar las pérdidas esperadas. Hasta ahí, como iniciativa, perfectamente puede encajar en el concepto, en lo que plantea el estándar de GRC. Otra iniciativa podría ser soportar y fortalecer las responsabilidades del gobierno corporativo. Estos son un par de ejemplos, como puede haber muchos ejemplos, y que también se pueden entender como implementación de GRC, y que tiene su propia validez. Ya lo veremos más adelante, cuando podemos hablar de si una iniciativa es o no GRC. Y cuando estamos hablando de iniciativa, entonces estamos hablando de cuando un proyecto se convierte en un proyecto de GRC y cuando no. Una tercera respuesta, y con la cual probablemente, de acuerdo al significado que revisamos de GRC, puede estar más acorde, es esta última. Implementar GRC para una organización podría significar implementar un programa empresarial de GRC. Es decir, no es una sola iniciativa puntual sobre algún aspecto, sino todo un programa que involucra un conjunto de actividades que busca impactar a todos los niveles de la organización y en sus diferentes áreas. Y esa en el más amplio sentido de la expresión, podría ser la implementación de GRC. Seguramente algunos de ustedes están inmersos en alguna de estos tres ámbitos de iniciativas, dependiendo cada uno el rol que esté desempeñando. Bien, ¿qué hemos visto que sucede actualmente cuando se están implementando algunas de estas iniciativas GRC? Lo que vemos es que al inicio, como no todos tenemos el mismo concepto de lo que es GRC, pues alguien termina definiendo lo que para él es GRC y a partir de allí inicia con un proyecto. Define algunos objetivos, trata de establecer de manera concreta qué beneficios se pueden lograr y arranca. ¿Y qué es lo que hemos visto que sucede? Bien, pues uno puede iniciar en alguno de los diferentes dominios del estándar. Aquí, por ejemplo, estamos dando un dominio que tiene que ver con la estrategia, tal vez la definición de un objetivo estratégico, y a partir de la definición de ese objetivo estratégico, comenzamos nuestra iniciativa. Comenzamos alineando la estrategia, las metas operacionales, definiendo incluso tal vez metas por líneas de negocio o proceso. Y uno diría, bueno, hasta ahí pues todo parece que está claro y es bastante específico. Pero durante el camino de esa implementación nos damos cuenta que toca procesos y que al tocar esos procesos y para tratar de hacer esa alineación estratégica, esas metas, muy probablemente estemos obligándonos a realizar una optimización de dichos procesos. Y entonces ya estamos hablando de otro dominio del estándar GRC, en el cual esa optimización en sí misma pues involucra otra iniciativa, otro proyecto con otra definición, que al tocar procesos misionales pues obviamente tiene sus propios retos, ¿no? Y entonces en nuestra iniciativa, que inicialmente estaba planteada sobre un tema de alineación estratégica, en este momento a lo mejor ya se está transformando en un proyecto de optimización de procesos. Y si seguimos adelante, ¿qué es lo que vemos? Al tocar procesos, al tocar la definición que tenemos de esos procesos, pues muy probablemente tengamos que revisar los riesgos operacionales que conllevan esa optimización de dichos procesos, cuáles nuevos riesgos se pueden identificar. Y en este momento ya estamos hablando muy probablemente de otro proyecto de GRC,
desencadenado del anterior, pero completamente conectado. Y tal vez si seguimos adelante, no nada más estemos hablando de riesgos, sino entonces también tengamos que ver los temas de cumplimiento. Ese nuevo proceso, cómo afecta, probablemente con la definición de nuevos controles, con el tener que acatar nuevas normas, y así nos podemos seguir por los diferentes niveles y ámbitos que establece el estándar. Y lo que hemos visto es que este tipo de iniciativas son muy propensas por esa integralidad que busca este estándar. Este tipo de iniciativas son muy propensas a ir evolucionando de esta manera. Desafortunadamente, esa evolución, no en todos los casos, es más, diría yo, en la mayoría de los casos, es una evolución no controlada. Uno comienza con la idea, con una idea básica de lo que quiere lograr, pero al ir escudriñando, al ir evolucionando, esas iniciativas se van transformando, van creciendo, y cuando nos damos cuenta, después de un año, incluso después de más tiempo, vemos que nuestra iniciativa no ha concluido. Esto es normal que se pueda presentar, pero si no está planeado de esa manera, pues no es nada deseable, porque entonces se vuelven proyectos interminables, se vuelven esfuerzos que empiezan con mucho entusiasmo, con todo el mundo tratando de ver cómo se obtienen beneficios, y con el paso del tiempo van perdiendo ese brillo y van perdiendo soporte, y eso es de las peores cosas que le puede pasar a una iniciativa de una envergadura como esta. Entonces, es importante que tomemos en cuenta qué queremos lograr con esas iniciativas y se planee de manera adecuada. Más adelante veremos algunas prácticas que nos pueden ayudar con este objetivo. Otra pregunta que en el medio se escucha muy común es ¿cuándo estamos hablando de una iniciativa GRC y cuándo no? Hay varias preguntas relacionadas con este tema. Una podría ser, oye, yo estoy haciendo un proyecto de optimización de procesos, ¿eso es un proyecto GRC o no es un proyecto GRC? Yo estoy haciendo un proyecto de gestión integral de riesgos, lo mismo, ¿es GRC o no es GRC? La respuesta es depende. Depende, no necesariamente lo es, aunque sí puede serlo. Vamos a tomar un ejemplo. Aquí está escrito un ejemplo. Estamos iniciando un proyecto de documentación de procesos, ¿vale? Es un proyecto sencillo, aparentemente muy claro, acotado, y que nos puede servir para arrancar en este mundo de GRC. Quiero documentar unos procesos que hoy se están realizando en la empresa, pero que no está estandarizado, no está documentado. Entonces me interesa empezar por ahí, por documentar el cómo estoy. Entonces, ¿qué pasa si yo abordo este proyecto como sin tomar en cuenta este estándar GRC? Pues muy probablemente lo que tenga que hacer es entrevistar a la gente que está realizando el proceso, hacer un levantamiento de información, ver cuáles son las actividades que se están haciendo, cómo se están haciendo. A partir de ahí probablemente hasta genera algunos indicadores, etcétera. Y en general todo esto, todo este levantamiento de información y toda esta documentación que estaría persiguiendo, pues hasta este momento será enfocada a describir una funcionalidad que se realiza para cumplir un objetivo. Entonces, en mi iniciativa de documentación de procesos puede quedarse hasta ahí y perfectamente cumplir con ese objetivo. Hasta este momento, no estamos involucrando realmente los conceptos de GRC. No podríamos decir que esta iniciativa, tal como está planteada, es una iniciativa GRC. ¿Cómo esta iniciativa se vuelve un proyecto GRC? Vale. Planteándonos qué impacto tiene, qué relación tiene ese proceso que estoy documentando con los diferentes modelos, los diferentes dominios del modelo que plantea GRC. Planteándonos, por ejemplo, inicialmente, si esas funciones generan un valor, si ese proceso está inmerso en una cadena de valor que a la organización le sea representativo, le sea significativo. Ese podría ser un muy buen punto de partida desde un enfoque GRC. ¿Cómo este proceso
que quiero documentar contribuye a mi cadena de valor, porque incluso si la respuesta ahí es que no contribuye o su contribución no es significativa, es muy probable que ni siquiera necesite documentarlo. Es muy probable que ese proceso ni siquiera deba de existir. Entonces, a partir de este tipo de enfoques, es como volvemos una iniciativa GRC, un proyecto GRC, preguntándonos cómo contribuye a la cadena de valor, si esas funciones ya están optimizadas para el desempeño, para el cumplimiento normativo, para la gestión adecuada y la mitigación de riesgos, y cómo lo hacen, ¿no? Es decir, estas actividades son propensas a una cierta cantidad a una cierta ocurrencia de riesgos o de desviaciones que se pueden presentar. Nos podríamos preguntar si estas actividades implican nuevas funciones y responsabilidades de control, ya sea en un área diferente o en la misma área. Y, por ejemplo, viendo si la información que se consume y se produce está siendo debidamente articulada. Estas son el tipo de preguntas que nos deberíamos de hacer en cada una de esas iniciativas GRC, para volver a la iniciativa realmente en el marco de los diferentes dominios que plantea GRC. Y entonces sí estamos hablando de un proyecto GRC. Bien, después de haber planteado algunas de las situaciones que hoy están ocurriendo en organizaciones que están implementando este tipo de proyectos, veamos entonces cuáles han sido los retos que principalmente tienen que enfrentar estas organizaciones, para que ustedes miren si en sus organizaciones pueden ocurrir, están ocurriendo. Incluso también que nos expresen mediante el chat cuáles otros retos consideran ustedes relevantes que se están enfrentando en estas implementaciones. Bien, el primer gran reto al que se enfrentan las organizaciones es la comprensión de esos diferentes dominios de GRC y su relación con el negocio. Cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros, como planteábamos al inicio, puede tener una idea de lo que es GRC y para lo que sirve GRC. Entonces, en las organizaciones, cuando se plantean estas iniciativas, esa diversidad de la comprensión sobre lo que es GRC implica en sí mismo una barrera para poderlo implementar. Es importante, como lo veremos más adelante, tomar una serie de medidas para cómo abordar esta comprensión y cómo articularla de una manera que nos permita implementar estos proyectos de manera adecuada. Pero es muy importante que estemos conscientes todos que GRC puede ser complejo en su entendimiento de la magnitud que la que puede llegar, y por lo tanto ser conscientes de que tenemos que tomar medidas para poder canalizar de manera adecuada este tipo de iniciativas. Son iniciativas que tocan o que pueden llegar a tocar a todos los niveles de la organización, y por lo tanto la comprensión de lo que es y cómo afecta a esos niveles de la organización es muy importante. Ya veremos más adelante cuáles son las prácticas que hemos visto que pueden funcionar para este fin. Otro reto importantísimo que se plantea en las organizaciones, seguramente ya en las diferentes charlas de GRC se habrán discutido, es la resistencia normal, digamos hasta cierto punto normal, ante los cambios de la gente y por lo tanto de las organizaciones. Y este cambio se plantea en función de los silos, de esas islas organizacionales que con mucha seguridad, con mucha probabilidad están en ese océano que es la organización. Tratar de romper esos silos y de integrarlos y para que se compartan información, procesos y los diferentes elementos de arquitectura empresarial que más adelante comentaremos, es en sí mismo un reto fenomenal. Entonces,
Hay que ser muy conscientes cuáles silos son los que se van a tener que romper para poder implementar nuestras iniciativas, y a partir de saber en dónde están ubicados esos silos, entonces hacer estrategias que nos permitan poder traspasar esas brechas que se generan. Un tercer reto es la complejidad que pueden llegar a significar este tipo de iniciativas que se transforman en programas de gestión de riesgo, de gestión de cumplimiento, ¿no?, de los diferentes ámbitos que toca el estándar. Hay una complejidad inherente allí, y esa complejidad no está dada en la definición. Como se dice en consultoría, el papel todo lo aguanta. Cuando estamos definiendo, todo parece caminar exitosamente, pero cuando bajamos esa definición a los elementos de arquitectura empresarial que están allí, a la operación misma, al día a día, es allí cuando se vuelve esta complejidad interesante, como para poder establecer una serie de medidas que nos ayuden a gestionarla. Esa complejidad viene dada muy probablemente por la interrelación que debe existir, por el trabajo colaborativo que debe de existir entre las diferentes áreas. Una iniciativa GRC con muchísima seguridad va a tocar a diferentes áreas y tiene que, para poderse llevar a cabo de manera satisfactoria, tiene que haber una colaboración de diferentes áreas que estén buscando el objetivo planteado. Entonces, esta colaboración plantea probablemente lo que es la mayor de las complejidades, ¿no? A partir de ahí hay otro tipo de situaciones que también lo afectan. Cada uno de estos elementos de arquitectura empresarial, cuando son tocados por una iniciativa, pues puede representar un reto, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los procesos. Un proyecto GRC de optimización de procesos puede ser altamente complejo en función de las áreas a las que toca, de la información de la cual se debe de proveer para que el proceso funcione, de la definición de los roles y las responsabilidades de las personas que interactúan en ese proceso. Entonces, es importante estar conscientes de este reto, de esta complejidad inherente, y porque toca a los diferentes elementos de la organización, para que sus iniciativas, al considerarlas, estén preparadas para poder afrontarlo el reto. Unos ejemplos de esta complejidad: falta de supervisión a nivel corporativo y de administración del programa empresarial para el riesgo y el cumplimiento de normas de la organización. Esta falta de supervisión puede significar, obviamente, una complejidad al ejecutar un programa de este tipo de GRC. Ausencia de estándares y de buenas prácticas reconocidas en la empresa, que eso es muy común. Las empresas, aunque están conscientes de la importancia de definir de manera estandarizada sus actividades y de hacerse de las buenas prácticas de la industria para llevarlas a cabo, no en todos los casos están aplicadas, ¿no? Entonces, esto abona la complejidad de este tipo de programas. La incapacidad para identificar políticas y procesos y controlar brechas y redundancias, lo que conlleva ineficiencias y conflictos en actividades clave relacionadas con el riesgo y el cumplimiento. Y, finalmente, otro ejemplo de esta complejidad: la incapacidad de alguna plataforma GRC que pueda tener la organización para que se brinde un soporte adecuado a las actividades que se deben realizar en los diferentes dominios de la organización. Estos son algunos ejemplos de ese tipo de complejidades, pero por supuesto no son todos, ¿no? Cada uno, y nos interesaría mucho que nos compartieran cuáles son esas complejidades que ustedes consideran que puede haber o que se han enfrentado para poder llevar a cabo esa implementación GRC. El último reto que vamos a comentar, y que es muy común también, es muy recurrente,
es la dificultad de desarrollar procesos estándar en cierto tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, en la gestión de políticas, gestión de cumplimiento regulatorio, evaluación de riesgo, gestión y creación de informes de auditoría, respuestas ante incidentes y administración de crisis, etcétera. Todos estos son ejemplos de procesos que deberían estar debidamente estandarizados para que a partir de ellos se puedan entonces buscar los beneficios de la implementación de GRC. Y cada uno de estos procesos, lo que hemos visto es que presenta un nivel de dificultad interesante que se debe de abordar. Bien, después de haber relatado algunos de esos retos, probablemente los más recurrentes o los que hemos visto que tienen mayor impacto, mayor incidencia cuando uno decide implementar una iniciativa GRC, después de haber visto esos retos, hemos visto que hay algunas prácticas que permiten afrontar de una manera exitosa esos retos, de estar posicionados de una manera más fuerte para que esos retos no me tumben mi iniciativa GRC. La primera de ellas, define lo que es GRC para tu empresa. Hemos visto y hemos hablado que el concepto GRC puede tener múltiples interpretaciones, pero es muy importante que a nivel de la organización se haga una definición de lo que GRC va a significar. Esta definición a lo mejor inicialmente puede ser sencilla, puede ser acotada, pero es una definición que lo importante es que sea compartida. Después de allí puede evolucionar y puede ir incrementando su alcance, puede ir acercándose a lo que cada vez la organización demanda, pero lo relevante del caso es que sea compartida, que la organización en su conjunto vea en GRC un solo concepto a partir del cual se va a apalancar para buscar los beneficios de él. Eso es lo más importante. Otra práctica, realicen un diagnóstico. Si ustedes realizan un diagnóstico, digamos que involucre a las diferentes áreas de la organización, van a tener una radiografía que les va a permitir identificar en dónde están, no solamente los problemas críticos, ¿no? Que probablemente esos sí los tengan bien identificados, pero además de ello, otro tipo de situaciones que vistos en conjunto pueden ayudarlos a definir lo que nosotros llamamos el programa GRC. Ese programa GRC lo que debe buscar es establecer el conjunto de iniciativas que a la organización le interesaría desarrollar para buscar los beneficios que promete GRC. Divide y vencerás es una frase que nos puede ayudar a definir por qué la importancia de este programa GRC. Como GRC es al final un enfoque holístico y que abarca a todos los niveles y áreas de la organización, es importante que ese enfoque nos ayude a establecer una serie de pasos. Y esa serie de pasos los podemos establecer a través de un roadmap que identifique esos programas GRC y que les dé una coherencia en el tiempo para saber cómo deberíamos de ir ejecutando de una manera planeada, de una manera ordenada, ese paso a paso para ir acercándonos a los objetivos de GRC. Los objetivos GRC no se van a lograr con una sola iniciativa. Muy probablemente podamos en cada iniciativa irnos acercando al logro de esos objetivos, pero al final va a ser ese programa GRC a través de un roadmap que nos va a permitir lograr el máximo potencial. Ese es el beneficio de realizar ese diagnóstico. Ya que tenemos el diagnóstico, ya tendremos probablemente ese programa GRC y en ese programa es un conjunto de iniciativas.
Es muy importante, si aún no han iniciado con la implementación de alguna de estas iniciativas, que tomen en cuenta algunas de estas recomendaciones que pueden utilizar para seleccionar aquella iniciativa que va a ser la bandera con la cual van a presentar y con la cual van a introducir este concepto en la organización. ¿Qué hemos visto que debería tener una iniciativa para que pueda ser exitosa y más cuando es la primera que vamos a implementar? Bueno, aquí están tres aspectos. Una, y probablemente el más importante, es que haya un beneficio tangible a corto plazo. Este beneficio tangible a corto plazo nos va a ayudar a derribar barreras y a que más gente se sume a esta iniciativa. De tal manera que con la generación de esos beneficios nos pueda servir como un elemento de retroalimentación a la organización para demostrar que este estándar sirve, que esta iniciativa funciona y que probablemente entonces tendremos que seguir adelante con el resto de iniciativas. Un segundo tema es tratar de que esa iniciativa tenga una complejidad reducida. Ojo que estamos diciendo que no es que tenga una complejidad nula, ¿no? Hemos hablado de que este tipo de iniciativas, por su naturaleza, involucran necesariamente cierta complejidad. Bueno, pues hay de complejidades a complejidades y nosotros deberíamos de buscar que esta iniciativa primera que vamos a echar a andar esté lo suficientemente acotada y controlada como para que cumpla el primero de las recomendaciones, es decir, que ese beneficio a corto plazo se produzca. Un tercer elemento, y que sería altamente deseable, es el impacto que va a tener esa iniciativa. Obviamente, si es una iniciativa que muestra beneficios a corto plazo, pero además esos beneficios son de alto impacto y de alta visibilidad hacia la organización, pues por supuesto que sumará a mucha gente en la organización en este tipo de iniciativas. Básicamente con estos tres elementos deberíamos de hacer una selección de esas iniciativas que tenemos en el programa, en el portafolio de iniciativas, para poder elegir la que consideremos más adecuada y que con ella podamos arrancar todo este proceso que va a ser un proceso planeado, organizado, que hoy podríamos comenzar y que va a ser una constante en la organización. Para poder hacer esas valoraciones de iniciativas que comentábamos en la práctica 3, es importante que cada iniciativa se plantee como un caso de negocio y que este sea lo más claro posible en función de beneficios, alcance, objetivos, la inversión requerida, digamos, todos los elementos que nos puedan ayudar a tomar la decisión de cuál de estas iniciativas es la que deberíamos de implementar. Cada una de estas iniciativas deberíamos establecerla como un caso de negocio que esté perfectamente tipificado, documentado y que se pueda retroalimentar de los diferentes involucrados en la organización con este tipo de iniciativa para que se enriquezcan. Este es básico para establecer entonces ese mapa de ruta que nos va a ir dando la visibilidad de cómo se van a ir logrando estos beneficios planteados primero a nivel macro como objetivos organizacionales y después en cada una de estas iniciativas. Cómo cada una de estas iniciativas va a contribuir a generar ese beneficio. Siguiente es establecer un sistema de medición. Es importante que en ese sistema de medición pueda ser tan fácilmente evaluable, que esos criterios de evaluación de si estoy logrando los objetivos, los beneficios o no los estoy logrando, sea tan sencillo que me permita comunicarlo a la organización. Esa comunicación nos va a servir también para seguir ganando adeptos dentro de la organización, para seguir evidenciando que estas iniciativas están logrando los beneficios planteados y por lo tanto es un elemento tanto de control como de comunicación muy importante.
Podemos echar mano de algunos de los instrumentos de gestión, por ejemplo, un dashboard que nos permita visualizar esas diferentes iniciativas, cómo están contribuyendo a la definición de al logro de los beneficios planteados en todo el programa GRC, por ejemplo. Otra de las prácticas que hemos visto que son necesarias y que nos habilitan y nos permiten estar en una posición más fuerte es la que tiene que ver con la comunicación del programa, la evolución y en general con la gestión del cambio. Es muy importante que el promotor de estas iniciativas en GRC se convierta en un evangelista. En todo el ámbito, en todos los elementos que tienen que ver con GRC, se va a tener que constituir como una persona que vende todos estos beneficios, que conoce las implicaciones y que por lo tanto puede comunicar de manera adecuada a la organización las ventajas de utilizar este modelo. Eso obviamente nos va a permitir anticipar cierta oposición, ciertas barreras y obstáculos que se pueden formar cuando uno implementa este tipo de iniciativas. Y una manera de lograrlo, esto es un tip, esto es una recomendación, utilicen los procesos existentes como punto de partida. ¿Por qué? La gente se identifica normalmente con el proceso que ejecuta en ese momento, que está vigente en la organización. La gente está, pues lo conoce, lo practica y está identificada con él. Entonces es importante tomar un elemento con el cual la gente de la organización ya esté identificada y a partir de esa identificación le podamos vender los beneficios que va a obtener con la implementación de esta iniciativa. Es ahí la importancia de vincular ese proceso con la gente, porque a partir del proceso es como se le van a materializar a la gente los beneficios. A la organización se le van a materializar esos beneficios y por lo tanto es allí en donde podemos indicarle con mucha más objetividad y precisión el beneficio que aterrizará de esta iniciativa a cada una de las áreas y del personal de la organización. La siguiente práctica tiene que ver con embeber a GRC dentro de la cultura de la organización. Uno puede llevar a cabo de una manera, digamos, exitosa una iniciativa, dos iniciativas, pero si lo que queremos es que GRC se convierta en un factor determinante de la organización, en un factor de éxito con un impacto alto, la única manera y la única vía de poderlo lograr es a través de la cultura de la organización, integrando los valores, los conceptos, los modelos que plantea GRC a esa cultura. Esto lo lograremos pues utilizando una comunicación efectiva, continua y con retroalimentación para ir enriqueciendo este diálogo y que las personas se vean reflejadas e involucradas con el proceso y por lo tanto lo hagan suyo para continuar con las siguientes iniciativas. Una última práctica, hablando de gestión de proyectos, es no olvidemos aplicar los fundamentos de la gestión de proyectos. Estos fundamentos tienen muchos ámbitos, pero aquí vamos a hablar los que probablemente sean los más representativos de acuerdo al enfoque de esta charla. Gestionen las expectativas. ¿Qué quiere decir gestión de expectativas? Que hay diferentes involucrados en la organización con diferentes niveles, con diferentes objetivos y por lo tanto esos diferentes involucrados, cada uno se va a formar lo que espera de una iniciativa, de un proyecto de este tipo. Es importante que gestionemos la expectativa del director general, del presidente, del vicepresidente, de los directores de área, de los diferentes miembros de la organización, para que no sufran una desilusión por pensar en cierto tipo de expectativas que no van a ser realizadas. De eso se trata y hay que tenerlo en cuenta para que mantengamos una visión cohesionada de lo que va a lograr esa iniciativa y de lo que esa iniciativa va a impactar a estos diferentes involucrados. Otro fundamento de gestión de proyectos, establezca hitos y entregables claros.
que la gente que vea esta iniciativa conozca qué puede esperar de manera tangible como resultado de esta iniciativa y cuándo la puede esperar. La comunicación es, como hablábamos en las prácticas anteriores, muy importante, por lo tanto va a ser continuamente necesario que se manifiesten los progresos que se van logrando en estas iniciativas, que la gente vea cómo está evolucionando y por lo tanto se mantenga activa y a la expectativa de lo que esta iniciativa va a resultar. Otro punto interesante también es usen fases. Por la complejidad que involucran este tipo de iniciativas, es mejor hacer fases pequeñas, concretas, manejables, controlables, que un solo proyecto o una sola iniciativa muy grande, ¿no? Que pueda de pronto tener desviaciones significativas. De esta manera estaremos mitigando un riesgo importante para lograr los beneficios de este proyecto. Bien, vamos a hacer una serie de conclusiones, esperando entonces ver cómo podemos sintetizar esos retos y prácticas que hemos hablado. En primer término, diríamos que es indispensable tener un entendimiento holístico e integrado de GRC, y ese entendimiento debería ser compartido por la organización. Luego, deberíamos de conocer la situación de la organización respecto del gobierno, la gestión, el aseguramiento del desempeño, riesgo, control y cumplimiento, es decir, de los diferentes dominios que plantea GRC, para saber en dónde están los elementos críticos, en dónde están las iniciativas con las cuales yo puedo arrancar y poder potenciar la aplicación de GRC. A partir de allí, definir un plan de acción. ¿Cuál va a ser mi primer paso? ¿Qué objetivos voy a lograr? ¿Cuál va a ser mi segundo paso? ¿Con qué objetivos? Y así de manera sucesiva. Sucesiva y evolutiva, ¿no? Ese plan, pues, habrá un inicial y ese plan puede ir evolucionando conforme lo requiera la organización. Seleccionar la iniciativa que consideremos más adecuada y arrancar. Va a ser en la práctica en la que todos estos elementos que hemos hablado van a salir a relucir y necesitamos entonces arrancar para poderlos evidenciar. Y gestión del cambio. Es muy importante que consideren un programa de gestión del cambio al tiempo que llevan a cabo cada uno de estos proyectos, por el impacto que tiene la gente en sus actividades y por lo tanto que se convierte en un factor de éxito muy importante. Estas, digamos, podríamos ser las conclusiones de la charla. Y con ello cerraríamos la presentación. Nuevamente, pues el agradecimiento a Baker Tilly por este espacio, que es un activo promotor de las prácticas de GRC. También el agradecimiento a Astran, que hemos formado una alianza para la gestión de proyectos GRC, que ha resultado ser muy interesante. Para quien quiera tener más información, aquí están en la presentación algunos vínculos, algunas referencias de lo que se ha utilizado para esta presentación, además de la experiencia que hemos visto. Y también, pues, una invitación a algunos de los eventos que se tienen programados alrededor de capacitaciones en GRC. Bueno, les agradezco entonces su atención. Si hay preguntas, con muchísimo gusto nos interesaría conocerla, nos interesaría compartir esto más que un monólogo. Siempre que quisiéramos convertirlo en un diálogo en donde un grupo de colegas se reúne a compartir experiencias y por lo tanto su contribución pues es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Nos despedimos entonces. Esta presentación, así como la grabación de la sesión, estarán disponibles en el sitio de GRC en español. Muchas gracias. Hasta luego.